Buenas tardes, jóvenes. Esta es la clase correspondiente a la semana relativa al Derecho Procesal Civil 2, la asignatura correspondiente a los recursos. Como ustedes saben, ya la clase iniciaron y el lunes pasado dimos la introducción a esta asignatura. La introducción implica de qué se trata la asignatura, cuáles son los aspectos medulares de la misma, así como también la importancia y trascendencia que tiene la asignatura. Dijimos el lunes que íbamos a enviar o subir algunos videos relativos a la asignatura en el cual podamos ofrecer una visión panorámica de cada tema que comprende el programa y que al mismo tiempo les sirva de estudio a ustedes, de análisis y de reflexión, de tal manera que cuando se presenten a la clase a través de estos mecanismos de videoconferencia, puedan entonces hacer cuestionamientos sobre los aspectos que no entendieron a propósito de las explicaciones que vamos a subir en estos videos, así como también puedan realizar sus aportes en función de lo que se dilucide acá en estas clases. De manera que esta herramienta va a servir de soporte para complementar su formación en torno a la asignatura. Habíamos dicho el lunes que en la introducción de la materia que es de suma importancia que ustedes conozcan el procedimiento que se desarrolla en la instancia procesal que va desde la demanda inicial hasta la sentencia, lo cual forma parte integrante de lo que es su formación, en razón de que prácticamente a propósito de los recursos se abre una nueva instancia en la cual pueden surgir las mismas eventualidades que se plantearon ante los jueces de primer grado o ante el juez que conoció el proceso en primera instancia. Entonces, yo les dije a ustedes que es importante que ustedes conozcan, o al menos que refresquen sus conocimientos con relación a esos aspectos claves que atañen al procedimiento civil 1, que va desde la demanda inicial hasta la sentencia. Por esa razón, yo quiero en esta clase hacer una breve reflexión sobre cómo se desenvuelve un proceso en primer grado. Ustedes saben que cuando se abre una instancia procesal, la misma tiene efecto a propósito de un lanzamiento de una demanda. La demanda no es más que el acto mediante el cual se somete a un juez unas pretensiones a fin de que éste las consagre, ¿verdad? Y las reconozca a través de un acto jurisdiccional que se llama sentencia. Pero el acto procesal que abre la instancia se denomina demanda. Esa demanda debe estar contenida en un acto de alguacil que se denomina emplazamiento, si es el acto mediante el cual se invita a comparecer ante un tribunal de primera instancia en atribuciones civiles ordinarias. Se denominará citación si se trata de un acto que invita a comparecer ante un tribunal de primera instancia en atribuciones comerciales, en materia de divorcio, o si se invita a comparecer ante un juzgado de paz. A final de cuentas, el acto de emplazamiento debe reunir los requisitos que están previstos en el artículo 61 del Código de Procedimiento Civil. Ustedes lo recuerdan, me imagino yo. Eso tiene que ver con la común, la ciudad donde se está notificando el acto, la constitución de abogados, la enunciación del demandante y el abogado que lo representa, la elección de domicilio donde se esté notificando el acto permanente o act doc. La designación del ministerial que está realizando el acto, también debe contener las motivaciones de hecho y de derecho en la cual se sustenta la demanda, y al final de cuentas las pretensiones, o sea, las conclusiones, los petitorios, lo que usted le pide al tribunal que consagra a su favor, las pretensiones que usted desea que el tribunal reconozca. Esas son las enunciaciones que debe contener a pena de inadmisibilidad, o a pena de nulidad, mejor dicho, toda demanda introductiva. Toda demanda introductiva. Entonces, una vez que se notifica esa demanda, entonces la contraparte, o sea, el demandado, debe constituir un abogado en ese término, en el término de la octava franca. Ese término de la octava franca, que se me olvidó que también debe estar inserto en el acto de emplazamiento, tiene por finalidad que el demandado constituya abogado dentro de ese lapso. Esa es la finalidad que persigue el acto de constitución de abogados. Esto no implica que el demandado pueda constituir abogado en la misma audiencia. Esto sí se entera, si se llega a enterar el día en que se va a producir la audiencia y la sala donde se va a producir la audiencia. Porque si no constituye abogado, el demandante no está en la obligación de notificarle ese acto de invitación o de comparecencia, porque ustedes saben
que en materia civil ordinaria la representación y la comparecencia es simbólica y se hace por Ministerio de Abogados. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces, una vez que el demandado, entonces, se le emplaza, debe constituir abogado, como ya hemos dicho. La constitución de abogado es el acto mediante el cual el abogado del demandado le notifica al abogado del demandante que él va a representar los intereses del demandado en la demanda de que se trata. Entonces, ese acto debe intervenir dentro de la octava franca subsiguiente, que es el plazo que le indica en el acto de emplazamiento el demandante para que comparezca al tribunal. Comparecer al tribunal, como ya he dicho, es una situación simbólica, porque comparecer implica constituir abogados. Y esto va a tener efecto en cuanto a lo que tiene que ver con el procedimiento que se desarrolla ya en la misma audiencia, como lo diremos más adelante. Bien, una vez el demandado entonces constituye abogado, ya cualquiera de las partes puede promover el enrolamiento o la fijación de la audiencia. Una vez que se realiza esa fijación de audiencia, ya usted tiene el día y hora y el tribunal donde el que va a conocer de su demanda, entonces debe notificarle a la contraparte un acto de avenir. Recuerden, siempre y cuando el demandado constituya abogado, se le notifica un acto de avenir al abogado del demandante, porque el acto de avenir es un acto de abogado a abogado, en el cual se le indica el tribunal que va a conocer de la demanda y el día en que se va a producir esa audiencia. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque hay demandados que no constituyen abogado y no obstante eso, el demandante le notifica un acto de avenir. El acto de avenir, por su naturaleza, es un acto de abogado a abogado, o sea que solamente se notifica a los abogados. Entonces, una vez ya que estamos listos para conocer del proceso, entonces en la audiencia las partes concluyen. Claro, si no se ha ordenado previamente una medida de instrucción o una comunicación de documentos. ¿Qué acontece en caso de que el demandado no comparezca? Puede acontecer que el demandado no comparezca y haya constituido abogado. En ese caso, el demandante debe pedir que se pronuncie el defecto en contra de este demandado. El defecto por falta de concluir. ¿Por qué? Porque ya el demandado compareció por el simple hecho de haber notificado la constitución de abogados. Si al contrario, si el demandado no constituye abogado, él puede, como ya hemos dicho anteriormente, hacer su constitución de abogado en la misma audiencia en que se conoce del proceso. En ese caso, el artículo 73, me parece, del Código de Procedimiento Civil no impide que se pueda realizar esa constitución de abogados en la misma audiencia, siempre y cuando él esté presente. En caso contrario, en caso de que el demandado no constituya abogado y tampoco comparezca a la audiencia, el defecto que va a intervenir en este caso es el defecto por falta de comparecer, porque no constituyó abogado. Entonces, evidentemente, no cumplió con el requerimiento contenido en el emplazamiento de comparecencia en el término de la octava franca. Al contrario, si es el demandante entonces el que no comparece a la audiencia y el demandado sí comparece, el demandado debe pedir entonces el defecto. ¿Pero qué defecto interviene en este caso? El defecto por falta de concluir. Y usted se preguntará, ¿por qué por falta de concluir si él no compareció a la audiencia? Recuerden bien lo que habíamos dicho anteriormente, que en materia civil ordinaria la comparecencia es simbólica, y al ser simbólica se comparece por Ministerio de Abogados. Se supone que el demandante ya compareció al tribunal por el simple hecho de haber lanzado la demanda. ¿Por qué? Porque dijimos entre las enunciaciones que debe contener el acto introductivo de demanda, es el hecho de que debe hacerse constar una constitución de abogados. Ya el demandante, por el simple hecho de haber lanzado el emplazamiento, compareció por haber contenido ese acto de emplazamiento, constitución de abogados. Si no comparece el día de la audiencia, entonces el defecto que intervendrá será un defecto por falta de concluir. Y usted se preguntará, ¿por qué viene esto a dilucidarse en esta materia? Porque va a tener repercusión desde el punto de vista para interponer los recursos ordinarios de oposición o de apelación. En unos casos está abierto, en otros casos está cerrado, tal como lo diremos en su oportunidad en una próxima clase. Bien, así pues, entonces el demandado puede o concluir el fondo en el cual acepta ya los términos de la demanda, o sea, acepta el debate, o puede limitarse a proponer alguna excepción de procedimiento o algún fin de inadmisión. Es importante que ustedes sepan que la comunicación de documentos no constituye una causa de inadmisión de las excepciones, tal como se prevé en la ley 834, en el artículo 2 de esa legislación. Lo que quiere decir esto es que usted puede bien proponer la comunicación de documentos y en una próxima audiencia puede proponer cualquier excepción o fin de inadmisión. Y esto era una controversia que se había suscitado hace mucho tiempo, porque
se estableció por el legislador que ya la comunicación de documentos no es una excepción de procedimiento, sino que es una demanda. Y al ser una demanda, entonces no está sujeta a que el que la propone deba plantearla todas juntas, tal como lo dice la ley 834, que establece de manera clara que las excepciones deben ser propuestas todas juntas, antes de toda defensa del fondo o fin de inadmisión. Al no constituir una excepción la comunicación de documentos, sino una demanda, puede ser propuesta varias veces. Lo importante es que el demandado tenga pendiente que si va a proponer excepciones deberá ser propuesta todas juntas. No puede proponer en una audiencia una incompetencia y en otra audiencia una excepción dilatoria y en otra audiencia una demanda de nulidad. O sea, debe ser todas juntas, acumuladas, deben ser propuestas. Entonces, ¿cuáles son las excepciones que prevé la ley? Deben, me imagino yo, que ustedes conocen la ley 834 del ciclo anterior y recuerdan bien que las excepciones son la nulidad, la incompetencia, litispendencia, conexidad, dilatorias y la fianza iudicatum solvi. Tanto la fianza iudicatum solvi como la comunicación de documentos no constituyen ya excepciones de procedimiento. La fianza iudicatum solvi, que está prevista en el artículo 16 del Código Civil y 166 del Código de Procedimiento Civil, dejó de ser una excepción de procedimiento. O sea, no constituye ya una excepción por sentencia de la Suprema Corte de Justicia. La fianza iudicatum solvi es la fianza que debe prestar el extranjero transeúnte, siempre y cuando actúe como demandante o como demandado o como interviniente en un proceso. Y la finalidad es asegurar el pago de las costas del procedimiento en caso de que resulte ser condenado. La jurisprudencia ha dicho claramente que esos artículos son inconstitucionales y que realmente constituyen un desbalance en cuanto a la igualdad procesal. Sin embargo, se mantienen ahí todavía porque el Código de Procedimiento Civil no ha sido objeto de reforma. Pero en una próxima reforma, evidentemente que ya dejará de estar prevista como una excepción de procedimiento. En cuanto a las demás excepciones, me imagino yo que ustedes la conocen, la demanda en nulidad, ¿verdad? Ustedes saben que la nulidad no es más que la inobservancia de las reglas de forma o de fondo en los actos jurídicos. Y las nulidades pueden ser planteadas en la medida en que éstas se van cumpliendo o que se van desarrollando. Artículo 37 y siguientes de la ley 834. La excepción dilatoria es aquella que procura obtener un plazo. Regularmente la mujer separada de bienes, el heredero, tienen un plazo para hacer inventario y para deliberar en caso de que reciban una sucesión. Son las excepciones dilatorias las que procuran obtener un plazo. La excepción de incompetencia está prevista en el artículo 4, me parece, de la ley 834, y si se pretende que la jurisdicción apoderada no es la que está llamada por la ley o por ley para conocer del diferendo, entonces usted debe plantear la incompetencia. La incompetencia puede ser de dos órdenes, puede ser en razón del territorio o en razón de la materia. En razón del territorio está vinculado con el orden, el grado y la naturaleza del asunto. O sea, un asunto de naturaleza penal no puede ser conocido por ante un tribunal civil. Un asunto de naturaleza administrativa no puede ser conocido por ante un tribunal laboral. Y así sucesivamente. O sea, cada jurisdicción tiene su naturaleza. Y para eso están previstos tribunales que conocen de esos tópicos, de esos asuntos. Y con razón del territorio se rige, ustedes saben, en función, en materia personal, por el Tribunal del Domicilio del Demandado, por aplicación de las reglas Actor Secutor Forum Rei, prevista en el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil. En materia personal, el demandado será emplazado por ante el tribunal de su domicilio. Si Juan vive en Puerto Plata, que es el demandado, y usted lo emplaza para comparecer a un tribunal de La Vega, evidentemente que Juan puede plantear la excepción de incompetencia en razón del territorio, indicando, bajo pena de la admisibilidad, la jurisdicción que él estima que es competente, que en este caso va a ser la de La Vega. Entonces, esas son las excepciones de incompetencia. La excepción de litispendencia y de conexidad están entrelazadas y están vinculadas fundamentalmente al hecho de que un asunto, un litigio puede tener conexidad con otro, puede tener identidad de partes, de objeto y de causa, y que se estén llevando por ante tribunales diferentes. Esta situación puede dar al traste con que se dicten sentencias contradictorias y que eventualmente puedan contradecirse recíprocamente. Lo ideal en estos casos y la finalidad para la cual están previstas estas excepciones es que un solo de esos tribunales conozca el asunto, conozca el diferendo. El tribunal que se haya apoderado en segundo lugar se desapodera en favor del primero. En ese caso entonces existe una declinatoria por litispendencia o por conexidad. Esa es la finalidad que persiguen esas excepciones y evidentemente lo que se busca con esto es evitar contradicción de sentencias. Bien, esas son las excepciones que están previstas en la ley y que deben ser presentadas
conforme a lo que ya hemos dicho anteriormente, todas juntas, antes de toda defensa al fondo o fin de inadmisión. Eso quiere decir que si usted va a presentar tanto excepciones de procedimiento como fines de inadmisión, tiene que presentar en primer lugar las excepciones y luego los fines de inadmisión y luego la conclusión al fondo. Esto para que su conclusión no sea o su demanda incidental no sea declarada inadmisible por haber violentado el orden en que deben ser propuestas, en que debe ser propuesto evidentemente los incidentes de procedimiento. Se distinguen evidentemente de los fines de inadmisión porque en tanto que las excepciones pueden dar al traste con que la demanda, si es acogida la excepción, pueda ser reproducida, los fines de inadmisión no. Me explico. Si una excepción de incompetencia es acogida, eso no quiere decir que usted ya no puede reintentar su demanda. Usted la puede reintentar por ante el tribunal que es competente legalmente. De igual modo, si usted el acto de emplazamiento se le declara nulo porque no contiene alguna cualquiera de las enunciaciones que están previstas en el artículo 61, usted puede reintentar su demanda, reproducir su demanda porque lo que se ha declarado nulo es el acto. Usted puede rehacer el acto de procedimiento. Sucede de modo distinto en caso de que se acoja un fin de inadmisión, porque los fines de inadmisión tocan al fondo de la demanda, a la calidad, mejor dicho, de quien acciona. No tanto de la demanda, sino más bien de quien acciona en esa instancia, a la persona misma de quien acciona. Los fines de inadmisión están previstos en el artículo 44 de la Ley 834, del 15 de julio de 1978. Constituye una inadmisibilidad todo medio que tienda a hacer declarar al adversario inadmisible en su demanda, sin examen al fondo, por falta de derecho para actuar, la falta de interés, la falta de calidad, la prescripción, la cosa juzgada. Todos estos medios dan lugar a fines de inadmisión. Al contrario de las excepciones, si el fin de inadmisión es acogido, entonces no se puede reintentar la demanda. ¿Por qué? Porque usted no va a cambiar de calidad de la noche a la mañana. Si quien me está demandando no es acreedor mío, esa calidad no va a variar de la noche a la mañana. Si quien está demandando es un menor de edad, esa calidad no va a variar de la noche a la mañana. O sea, los fines de inadmisión atacan la raíz del tema. O sea, cuando usted corta una rama del árbol, esa rama puede volver a nacer. Eso acontece en caso de que sea acogida una excepción de procedimiento. Al contrario, si usted arranca el árbol de raíz, el árbol no podrá volver a nacer, porque se atacó ya el meollo de la contestación, el fondo de la contestación, y que en el caso de derecho, ¿verdad?, lo que tiene que ver con la persona de quien acciona. Entonces, al tocarse la persona de quien acciona, entonces estamos hablando de que estamos en presencia de un fin de inadmisión. Bien, de igual modo, si existe cosa juzgada, esa situación no va a variar. O sea, si ya en torno a la contestación que se ha suscitado, se ha dictado una sentencia definitiva e irrevocable, usted no puede volver a intentar una nueva demanda fundada en los mismos medios o en la misma situación. Bien, una vez visto ya los incidentes de procedimiento, que es importante que sepan que no son todos los incidentes de la instancia, porque ahí está también muerte del abogado, puede complicar el asunto, entre otros elementos, renovación de instancia, que pueden dar lugar a evitar la marcha normal de los procesos. Entonces las partes pueden verse precisadas ya a concluir en torno a sus pretensiones. La parte demandante concluye siempre que se acoja la demanda, en tanto que el demandado puede o plantear un fin de inadmisión o aceptar el debate y concluir al fondo de sus pretensiones. Una vez ya que el expediente está en fallo reservado, ya entonces está en manos del juez dictar una sentencia. Me imagino yo que ustedes saben que es una sentencia. Una sentencia no es más que el acto jurisdiccional que pone término a un litigio o una parte del mismo. Yo siempre he dicho que una parte del mismo porque una sentencia que intervenga antes de hacer derecho sobre el fondo es una sentencia previa y que evidentemente no resuelve el fondo de la contestación. Por ejemplo, una parte pide una comunicación de documentos y el juez la ordena, eso es una sentencia que ordena una comunicación de documentos. Por esa razón es que existen sentencias previas y sentencias definitivas sobre el fondo. Las sentencias previas son aquellas que son dictadas antes de hacer derecho, y dentro de este grupo, las más importantes son las sentencias preparatorias y las sentencias interlocutorias. Las sentencias preparatorias son aquellas que son dictadas en el curso de un pleito, en el discurso de un pleito, y lo que procuran es sustanciar la causa, y que ponen al expediente en condiciones de recibir fallo definitivo. La característica fundamental de esta sentencia es que ordenan medidas de instrucción regularmente y que ponen al juez en condiciones de dictar una sentencia que resuelva la contestación. Otro elemento de este tipo de sentencias es que solamente pueden ser apeladas conjuntamente con las sentencias sobre el fondo. A diferencia de las sentencias interlocutorias, que también son sentencias previas, pero que son dictadas en el curso de un pleito,
ordenando prueba, verificación que prejuzgan el fondo. El elemento característico de las sentencias interlocutorias es que prejuzgan el fondo. Muchas veces una sentencia que para una parte es preparatoria, para la otra es interlocutoria. Una sentencia que, por ejemplo, rechaza un informativo testimonial cuya única prueba es la que dispone el demandante para establecer los hechos de su demanda, y ese pedimento es rechazado, para ese demandante constituye una sentencia interlocutoria. ¿Por qué? Porque le impide la posibilidad de aportar prueba que pueda dar al traste con la demostración de los hechos que aducen su demanda. Por esa razón se sobreentiende que la sentencia que va a recaer sobre el fondo del proceso será una sentencia de rechazo de la demanda, y por eso se dice que para esa parte es interlocutoria. Es importante que conozcan esta clasificación de estas sentencias, porque para todo procesalista es de vital importancia determinar cuando estamos ante una sentencia preparatoria e interlocutoria. Finalmente tenemos la sentencia sobre el fondo, que ya esta sentencia es la que tiene por efecto desapoderar al juez y se establece derecho sobre el fondo de la contestación. Entonces, a partir de aquí es que vamos a conocer lo que tiene que ver con la asignatura. Quise hacer un breve recuento para que ustedes recordaran esos tópicos referentes al procedimiento civil en una primera instancia. Ya a partir de acá es que empieza nuestra historia, cuando ya ha intervenido en torno a la contestación una sentencia que ha desapoderado al juez de primer grado. Esas son las sentencias que regularmente se recurren, aunque eso no impide que las sentencias previas también sean objeto de recursos, como lo diremos más adelante. Así que nada, para la próxima clase vamos a estudiar entonces las vías de recurso, los medios de impugnación de las decisiones, los vicios de las sentencias. El primer capítulo, tal como lo hemos señalado en la clase anterior. Cualquier duda me pueden contactar por el chat y por la clase el próximo lunes a las 4 de la tarde. Así que tengan feliz tarde, jóvenes, y ha sido un placer.